Buenas, somos el grupo conformado por mi persona y Roberto Sánchez y por mi compañero Raúl Rodríguez y vamos a hablar sobre el primer tema de la tarea de la materia Comunicaciones Industriales y Sistemas de SCADA. Vamos a hablar sobre lo que son los modelos ISO-OSI y el modelo TCP/IP. Ya. Entonces tenemos lo que es el modelo ISO-OSI y las siglas OSI viene por Open System Interconnection, que ahora voy a explicar qué es, y esto es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional de la Estandarización ISO. Por eso se le llama que es el modelo OSI de la ISO. Y lo que hace es que el modelo OSI permite conectar diferentes dispositivos para que se puedan comunicar entre sí y se conecten usando un protocolo estándar. En otras palabras, lo que hace el OSI es que proporciona un estándar para que distintos dispositivos y sistemas se puedan comunicar. Ok, el modelo OSI se puede ver como un lenguaje universal para la conexión de redes de equipos, ya que tiene distintos protocolos a usarse para poder enviar las tramas y paquetes de información. Y este modelo viene a ser como un lenguaje universal para que esto se pueda comunicar entre sí sin ningún problema. Se basa en el concepto de dividir un sistema de comunicación en siete capas abstractas, cada una pelada sobre la anterior. Esto no se puede ver en el proceso, pero para hacer la transmisión de los datos de un sistema a otro, no pasa por varias etapas. Cada etapa debe cumplir cierto proceso de cierta forma para poder enviar la información sin alteraciones por ruido, señales electromagnéticas. Por ello, cada capa tiene su respectiva forma de funcionar y protecciones. Bien, entonces aquí vemos las capas que tenemos. Tenemos la física, la del enlace de datos, la de red, la de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Con respecto a la capa física, esta capa se encarga de la transmisión de señales físicas a través de un medio de comunicación como cables o ondas de radio. Define las características eléctricas, mecánicas y funcionales del dispositivo de red. Por ejemplo, tenemos la conexión Ethernet que tiene el parte entrelazado de 8 cables con el cable de cobre, dependiendo de si te trabajamos con CAC 6, CAC 5. Habrá ciertas protecciones contra contra interferencias electromagnéticas. El grosor del cable será mayor o menor para tener una mayor capacidad de transferencia de datos. Es la capa física, de los materiales de lo que está construido el cable de comunicación. También tenemos lo que es la capa de enlace de datos. Esta capa se encarga de la detección y corrección de errores en los datos transmitidos, así como la administración de acceso al medio. A menudo se divide en dos capas, en dos subcapas, la de control de enlace y la de control de acceso al medio. Por ejemplo, el bit de paridad, que se encarga de validar que los datos no hayan sido alterados por algún ruido o señal en la transferencia de los datos. Con respecto a la capa de red, esta capa se encarga de la conmutación y enrutamiento de los datos a través de la red. Define cómo se envían los datos entre nodos de origen y destino, o sea, los empaqueta las tramas para enviarlas, ya sea por comunicación serial, Ethernet o por la que se esté trabajando. Y ya secciona los datos para ir y enviarlos. La capa de transporte viene a ser la capa que proporciona los servicios de transporte de extremo a extremo, garantizando la entrega de datos de manera confiable y ordenada. También se encarga de la segmentación y reensamblaje de los datos, ya que son descompuestos y al momento de llegar al receptor vienen a ser armados de nuevo, como por ejemplo la conversión de señal digital a analógica para tener la recomposición de la señal de origen que fue transmitida de forma digital y enviada de forma analógica. Listo. Luego se tienen las tres últimas capas, que son las tres últimas capas por las que pasa la información para poder llegar de un dispositivo a otro. Se tiene lo que es la capa de sesión, que es la quinta capa de este modelo. Y esta capa lo que hace es que establece, gestiona y puede finalizar sesiones de comunicación entre los dispositivos. Controla lo que es el diálogo entre aplicaciones en los sistemas remotos. ¿Qué quiere decir? Que esta capa va a poder gestionar y finalizar lo que es la sesión de comunicación para obviamente poder verificar de que no se han perdido datos, de que el ruido no ha hecho que llegue de diferente forma la información y demás. Luego que pasa esa capa, se tiene la capa de presentación, que es como, por así decirlo, la capa de visualización de datos ya del lugar final. Y lo que hace esta capa de presentación es que se encarga de la traducción, comprensión y el cifrado de los datos. Ya, o sea, ya es cuando ya llega y es el momento en el que la capa de presentación puede presentar los datos y los codifica, los descifra para que ya sean captados por el dispositivo de la manera correcta, de la misma manera en la que fue enviada al principio. Entonces, sirve también para descifrar los datos, para poder garantizar que puedan ser interpretados correctamente.
por las aplicaciones y a los sistemas ya finales. O sea, ya es una de las últimas etapas para llegar finalmente ya a la capa de aplicación, que lo que hace la capa de aplicación es la capa ya superior y se relaciona directamente con las aplicaciones y servicios del usuario final. Lo que hace es que proporciona interfaces para aplicaciones de usuario y servicios de red para poder ya finalmente ya observar la información que ha llegado, el documento que se ha enviado, cualquier tipo de información que fue enviado de un dispositivo a otro. Dentro de estas capas ISO OSI, hay muchos ejemplos industrialmente que se trabajan como por ejemplo Modbus o Profinet que utilizan OSI o utilizan también variantes, más que nada para poder proteger los datos de un PLC a una máquina, a un variador de frecuencia, a un PLC, proteger los datos para que lleguen de una forma correcta, que no haya ruido, y uno de esos es basándose en este modelo de aquí. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el modelo TCP/IP, donde lo que pasa es que se reenvía por medio de la capa IP, también es un modelo, así como el OSI simplemente que este de aquí tiene menos capas y tiene sus pros y sus contras, ya que al tener menos capas la información también puede ir de una forma más rápida y también se están utilizando industrialmente este modelo TCP. Como podemos ver, es un modelo utilizado para comunicarse en redes y como todo protocolo describe un conjunto de guías generales de operación para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. Eh, a continuación voy a ir a seguir explicando un poco lo que es este modelo. Bien, el protocolo TCP descompone los datos en paquetes y los reenvía en una capa a la capa del protocolo de Internet IP. Para garantizar que cada mensaje llegue a su ordenador de destino, dispositivo, PLCs, por ejemplo. Esto ayuda a evitar problemas y a mantener la eficiencia dentro del proceso. Este proceso de seleccionar a qué dispositivo debe ser enviado sucede con que se lleva a cabo mediante lo que viene a ser la dirección MAC. Ya que esto es único en cada dispositivo, porque de no ser, tener un identificador único, podría enviar datos al dispositivo incorrecto, causando incongruencias en el sistema. Por ello se tiene que diferenciar cada dispositivo y esto se puede hacer mediante la dirección MAC, ya que esta es única para cada dispositivo y no se tiene que repetir y tampoco es configurable como lo es la IP. La IP dinámica de un dispositivo puede cambiarse mediante configuraciones y demás. Y esto sí puede generar problemas al momento de que tengan la misma IP dos dispositivos en un sistema. Pero la MAC es una dirección física asociada a la capa de red y por ende no va a poder alterarse. El protocolo TCP descompone los datos en paquetes y los reenvía a la capa del protocolo Internet IP que cada mensaje llega a su ordenador, como ya se mencionó, para que los datos se envíen y procesen de forma correcta. Listo, así también como se tiene el protocolo OSI, se tienen capas, que son las capas por lo que, o por decir también como que procesos por los que se tiene que pasar, lo que se quiere enviar para que llegue de una forma correcta. Solo que en este caso tiene cuatro en vez de cinco, y se tiene lo que es un servidor, donde pasan las capas 1, 2, 3, 4, y mediante el servidor el que envía pasa por la capa en orden 1, 2, 3, 4, y el que recibe, en este caso iría 4, 3, 2, 1 para poder descomprimir, mandar y descomprimir la información. Entonces, primero tenemos lo que es la capa de red. Esta capa de red es la encargada o sea, es la que maneja el enrutamiento de datos a través de la red. En el contexto de las comunicaciones industriales, como en este caso estamos viendo en la materia, esto se puede aplicar en el enrutamiento de datos entre diferentes dispositivos en una red industrial, como sensores, PLCs, o sea, controladores, o sistemas de monitoreo, motores, cosas así que tengan ya conexiones a una misma red. De esta forma es la primera capa. Luego se tiene lo que es también la capa de transporte. Esta capa de transporte maneja la comunicación punto a punto y es responsable de la entrega confiable de los datos. En los entornos industriales, o sea, en las plantas industriales, esto es fundamental para garantizar que los datos críticos de control y monitoreo se transmiten de una forma confiable, ya que cuando son datos críticos o datos de monitorear a tiempo real, esta es como la capa encargada de validar esa información más que nada cuando son aplicaciones que manejan cosas a tiempo real o que requieren un fallo muy, muy pequeño de error. Esta es la capa encargada de poder asegurar eso. Luego se tiene la capa de Internet y acceso a la red que mi compañero va a explicar a continuación. Bien, bien, la capa de Internet es la que se encarga de direccionamiento y tratamiento de datos a través de la red. En las comunicaciones industriales, esto viene a significar la gestión de las direcciones IP
para determinar cuál será la mejor ruta para transmitir los datos entre los distintos dispositivos, PLCs, transmisores y demás. También tenemos la capa de acceso a la red, que es la que le sigue a la Internet, y esta capa está relacionada con la conectividad física de los dispositivos a la red, como conexión Ethernet, Wi-Fi u otros medios de comunicación. En entornos industriales, esta capa puede incluir dispositivos como PLCs, controladores, HMI, sensores y demás componentes propios de la industria. Muchas gracias.